Porky's es una de esas películas que ilustra la regla de que nunca te arruinarás subestimando el gusto del público estadounidense. ¿Recuerdan cuando una película de bajo presupuesto para mayores de 18 años sobre un grupo de adolescentes de Florida llegó a los cines y, accidentalmente, superó en taquilla a la mitad de las películas de prestigio de Hollywood de 1982? Bueno, en 1981, 20th Century Fox adquirió los derechos de distribución de Porky's, una comedia financiera canadiense desenfadada dirigida por Bob Clark, protagonizada por Dan Monahan, Kim Cattrall, Wyatt Knight, Kaki Hunter y Nancy Parsons. Nadie en el estudio esperaba mucho. En cambio, obtuvieron una de las comedias más polémicas y exitosas de la década. Una película sobre mirillas y robos de ropa interior que indignó a la crítica, provocó demandas y, sin querer, sentó las bases que todas las comedias juveniles subidas de tono han intentado imitar desde entonces. Hoy vamos a repasar 15 datos curiosos sobre Porky's. Y no se pierdan el segundo video, que conecta a Bob Clark con una de las películas navideñas más queridas de todos los tiempos. Denle like y suscríbanse. La película que superó a Star Wars en su propio terreno, en la primavera de 1982. Una comedia sobre adolescentes floridanos revolucionados por las hormonas, llegó a las salas de cine estadounidenses. Se sentó y simplemente se negó a moverse. Verás, Porky's es la comedia sexual adolescente absurda que ha sido un éxito de taquilla. Porky's se mantuvo en el primer puesto durante 8 semanas consecutivas. 8 semanas. El despertar de la fuerza se mantuvo en el primer puesto durante 3 semanas. Avatar, la película más taquillera de todos los tiempos, alcanzó las 7 semanas. Porky's la superó a ambas. Una comedia adolescente sobre robos de ropa interior y mirillas sobrevivió a una galaxia muy lejana. No se trataba de una superproducción de un gran estudio. La película se hizo con tan solo unos pocos millones de dólares y recaudó más de 100 millones solo en Norteamérica. Pero aquí viene el giro inesperado. Esta historia de caos adolescente, sudorosa y típicamente estadounidense, es técnicamente canadiense. Todos los grandes estudios de Hollywood rechazaron el guión. Así que Bob Clark se la llevó al norte. Aprovechó la financiación canadiense mediante incentivos fiscales y realizó la película a su manera. Durante más de 20 años, ostentó el título de la película canadiense más taquillera de la historia. En 1982, sin duda, no fue un año fácil. Fue el verano de E.T., Rocky III, Star Trek II. Aún así, Porky's se mantuvo como una de las 5 películas más taquilleras del año. El guión que Hollywood rechazó y que, aún así, recaudó millones. La comedia adolescente de mayor éxito comercial de principios de los 80 no nació en una sala de guionistas. Fue dictada a una grabadora de casete por un hombre postrado en cama con mononucleosis. Bob Clark estaba postrado, sintiéndose fatal y probablemente contagioso cuando dictó toda la historia a la grabadora durante 4 días. Su colaborador, Roger Swaybill, comentó más tarde que las cintas eran tan graciosas que se echó a llorar de la risa la primera vez que las escuchó. Hollywood no lo estaba. Clark llevó el guión terminado a todos los grandes estudios de la ciudad. Todos se negaron. El problema: demasiado subida de tono, ambientada en un instituto, demasiado arriesgada. Así que Clark se puso a buscar financiación en el lugar más insospechado y la encontró en Melvin Simon, magnate de los centros comerciales, cuyo trabajo consistía precisamente en construir los centros comerciales donde esos mismos adolescentes estaban a punto de comprar entradas. Piénsalo. El financiero que financiaba la comedia adolescente más famosa de la década también era dueño de los patios de comidas donde esos mismos adolescentes se reunían. El tipo con mononucleosis tuvo la última palabra, y Melvin Simon se tomó el último Orange Julius. La historia real de Porky's era aún más descabellada. Uno pensaría que una película tan extravagante era completamente inventada. Obviamente, ficción, ¿verdad? Pues no exactamente. Y la historia real era aún más descabellada que la película. Porky's se inspiró en un club nocturno real en Oakland Park, Florida, a las afueras de Fort Lauderdale. Un auténtico cabaret abría hasta las 4 de la mañana con concursos de bikinis, competiciones de limbo y actuaciones en directo. El responsable era Donald Porky Baines, quien hizo que el personaje de la película pareciera inofensivo. Baines tenía un león como mascota en una jaula detrás de la barra.
Conducía un Jeep rosa y dirigía el local con tanta ostentación que el IRS acabó reclamando impuestos impagados sobre el cabaret, una frase que solo se puede escribir sobre un hombre en particular en la historia del sur de Florida. El caso fiscal se prolongó durante años, y cuando finalmente se resolvió, la ciudad le había retirado la licencia de cabaret. Las hipotecas habían sido ejecutadas y el IRS se quedó con todo. El bar cerró en 1967. Un juez de un tribunal federal de apelaciones describió posteriormente todo el colapso en tan solo 3 palabras. Perseguido por los furries. León Mascota. Jeep Rosa. Caso fiscal federal que lleva su nombre. Bob Clark lo estaba viviendo todo en primera persona. Creció en el sur de Florida, junto a un grupo de amigos del instituto que, según él mismo admitía, no eran precisamente ejemplares. Una vez se describió a sí mismo en su adolescencia como un pequeño salvaje, lo cual, viniendo del tipo que más tarde creó Porky's, tiene sentido. Pee-wee, Meat y Tommy no eran retratos directos de amigos reales. Eran más bien una amalgama creada a partir del grupo de amigos de Clark. La escena que casi le valió a Porky una calificación X. Ya sabes de cuál hablo. Estamos hablando de la escena de la ducha. Esa que todo hombre en Estados Unidos afirma haber visto por primera vez en casa de un amigo cuando el hermano mayor de alguien alquiló la cinta VHS sin permiso. Lo que viste en los cines era la versión censurada. Cuando Bob Clark presentó por primera vez Porky's a la Junta de Clasificación en 1981, la película recibió una calificación X. Y en 1981, una calificación X era una sentencia de muerte. Nada de grandes cadenas de cines, nada de anuncios en periódicos. Es decir, una calificación X significaba que tu película había terminado. Así que Clark sacó las tijeras. Hubo que recortar varias escenas, pero el corte más infame ocurrió durante la secuencia de la mirilla, que en su versión original llegaba hasta el final. El coprotagonista Mark Harrier describió posteriormente la versión original de la escena como la reacción de las chicas ante lo que parecía una serpiente saliendo del suelo. En realidad, según Harrier, el accesorio era una falsificación decepcionante que resultaba poco atractiva, no erótica. La Junta de Clasificación no se dejó convencer. Y entonces aparece la entrenadora intransigente. Su intento por identificar al culpable la lleva a hacer la petición más descabellada jamás formulada con total seriedad en la oficina de un director. Exigir una rueda de reconocimiento desnudos de los chicos sospechosos para poder identificar al culpable por un lunar distintivo. Una exigencia que ningún departamento de recursos humanos, en ninguna época, aprobaría. Y sin embargo, esa parte se quedó en la película. La broma telefónica, que pasó de las cintas clandestinas al cine. Hay una escena en Porky's que todos los que la vieron en 1982 intentaron imitar inmediatamente el fin de semana siguiente. Pee-wee estaba en una cabina telefónica. Había un restaurante lleno de clientes desprevenidos y una llamada de broma preguntando si Mike Hunt estaba allí. Sí, ya sabes cuál. La camarera, Wendy, interpretada por Khaki Hunter, anuncia el nombre por el altavoz del estacionamiento, y uno de los chicos pronuncia una de las frases más citadas de toda la película. Prácticamente todo el mundo en el pueblo, por lo que he oído. Ahora bien, esto es algo que la mayoría de la gente desconoce. Esa broma tiene toda una historia clandestina que muchos han olvidado. A mediados de los 70, dos tipos de Nueva Jersey llamados Jim Davidson y John Elmo comenzaron a hacer llamadas de broma a un bar de mala muerte llamado Tube Bar en Jersey City, preguntando por clientes con nombres como Mike Hunt, Alcoholic y Ben Dover. Grabaron los resultados y esas grabaciones circularon en cintas de casete piratas que guardaban en la guantera y copiaban en fiestas hasta que el audio se volvía ininteligible. Porky's adoptó la misma tradición de nombres graciosos en la que se basaban esas cintas y la lanzó ante millones de espectadores. Unos años más tarde, Sam Simon reconoció abiertamente que esas dos cintas de bar fueron la inspiración para las bromas telefónicas de Bart a la taberna de Moe en Los Simpson. Grabaciones clandestinas, una película taquillera y una serie de dibujos animados en horario estelar, todo gracias a bromas telefónicas. Una locura, cuando las malas críticas se convirtieron en el arma secreta de marketing de Porky's. En 1982, Gene Siskel y Roger Ebert tenían la última palabra sobre el cine estadounidense.
Una crítica positiva garantizaba el éxito en taquilla. Una negativa podía hundir una película de la noche a la mañana, y le dieron a Porky's un funeral. Pero esta película es insoportable de ver porque los chistes son predecibles, se alargan demasiado y, en muchos casos, son obscenos y ofensivos. Ambos críticos la destrozaron en su estreno y volvieron a criticarla a finales de año, cuando incluyeron a Porky's en su lista de las peores películas de 1982, junto a joyas como Inchin, Yes, Giorgio y Grease 2. Siskel la calificaría más tarde como una de las peores películas. Su problema no era la vulgaridad, sino lo que consideraban una crueldad excesiva. Personajes femeninos escritos como meros objetos de burla en lugar de personas reales. Ebert incluso destacó la escena de la mirilla y la comparó con el famoso momento de la escalera en Animal House, argumentando que lo que en una película se presentaba como una sátira ridícula, en la otra resultaba empalagoso, lo cual, para un adolescente en 1982, no representaba la advertencia que los críticos creían que era. La palabra empalagoso no era una señal de alerta, sino un letrero de neón. Los adolescentes oyeron a un adulto respetable calificar una película de empalagosa, y inmediatamente quisieron entradas para el fin de semana de estreno. La reacción negativa no acabó con el interés, sino que lo impulsó aún más. Cada columna de indignación, cada recopilación anual de los peores ataques, todo funcionaba como publicidad gratuita. Siskel y Ebert estaban entre los críticos más influyentes de Estados Unidos y, sin pretenderlo, también fueron algunos de los agentes de marketing más efectivos que Porky's haya tenido jamás. Kim Cattrall temía que esta película pusiera fin a su carrera, mucho antes de convertirse en una figura reconocida. Kim Cattrall era una actriz profesional con formación clásica. Estudió en la Academia Estadounidense de Arte Dramático, trabajó en teatro, tuvo un breve contrato con Universal y participó como invitada en series de televisión como Quincy, Columbo y Starsky y Hutch, pero nada de eso le reportaba los ingresos que necesitaba. Entonces Bob Clark la contactó. Cattrall ya había trabajado con él en Tribute en 1980, el drama protagonizado por Jack Lemmon que obtuvo una nominación al Oscar. Así que cuando Clark le propuso participar en una comedia subida de tono ambientada en Florida con un pequeño papel, aceptó la reunión. Sus agentes le rogaron que no lo hiciera, pero el razonamiento de Cattrall era simple. Había que pagar el alquiler. Más tarde, ella misma reconoció que Porky's era su trabajo para pagar el alquiler, un empleo que la mantuvo alejada del mundo de las camareras y le permitió pagar sus cuentas durante los siguientes 6 meses. Pero entonces Porky's se convirtió en un éxito rotundo. Cattrall ha descrito haberse sentido verdaderamente horrorizada al darse cuenta del gran éxito que iba a tener la película. Su nombre aparecía prominentemente en el cartel, y la gente estaba convencida de que era un suicidio profesional. Ella afirmó abiertamente que Porky's había perjudicado su carrera como actriz. Sostuvo que el encasillamiento le había costado papeles importantes. Los papeles que ella decía abiertamente, de repente los interpretaba Michelle Pfeiffer. El verdadero éxito que anhelaba no llegó hasta 15 años después con Sex and the City. A veces, un papel para pagar el alquiler no se convierte en el trampolín de lanzamiento inmediato. La subtrama sorprendentemente seria que nadie esperaba. A primera vista, Porky's es exactamente lo que prometía. Bromas, miradas indiscretas, robos de ropa interior. Pero hay toda una historia que recorre la película, algo que la mayoría de la gente olvidó o simplemente no notó. El personaje de Brian Schwartz. Brian es el chico nuevo en Angel Beach High. También es judío, y un tipo llamado Tim Cavanaugh pasa las primeras escenas de la película atacando a Brian con prejuicios que claramente ha heredado de su padre. Es desagradable y desentona por completo con las bromas que se ven en el resto de la película. Esa es precisamente la clave. Bob Clark creció en Alabama y luego en el sur de Florida, y tenía recuerdos directos de la intolerancia cotidiana de aquella época. Clark contó que en el Fort Lauderdale de su juventud, literalmente había carteles que decían prohibida la entrada a judíos en la playa. Cuando finalmente pudo rodar Porky's, se negó a dejar de lado ese recuerdo. La subtrama culmina en uno de los momentos más inesperados de toda la película. El padre de Tim, un fanático violento e impenitente, aparece en la escuela. Se enfrenta a Brian delante de todos, y es Tim quien finalmente toma partido. Aparta a Brian de un empujón, se enfrenta a su propio padre y recibe una paliza por ello, y luego abandona todo aquello en lo que le habían inculcado creencias. Clark lo expresa sin rodeos en una entrevista de 2006.
Porky's trataba sobre el antisemitismo, sobre el racismo. No se trataba solo de chicos con erecciones. Resulta que esta comedia adolescente subida de tono sí tenía alma. La cápsula del tiempo de 1954 que hizo que Porky's fuera diferente. Porky's se estrenó en un MTV recién lanzado. La era de la comedia adolescente con banda sonora pop estaba a punto de arrancar. Faltaban meses para el estreno de Fast Times y un año para Flashdance. Bob Clark lo analizó todo y simplemente se encogió de hombros. Porky's no debía tener un aire a 1982. La idea era recrear la atmósfera de 1954, una versión auténtica, húmeda y bulliciosa de la pequeña Florida, con la música de la época sonando en las radios de los coches y las máquinas de discos de los restaurantes. Clark se asoció con sus colaboradores musicales habituales, Paul Zaza y Carl Zitra, y tomó una decisión que la mayoría de los directores no se habrían atrevido a tomar. Cero música contemporánea. Solo Hank Williams, Patti Page, los platos, los cortes de pelo a lo militar. Mientras los personajes corrían de un lado a otro, haciendo cosas que les habrían valido la cárcel en los años 50, la banda sonora era dulce, sana y inocente. Patti Page cantando Mockingbird Hill sobre escenas que absolutamente nadie en 1954 habría aprobado. La dulzura no atenuó la comedia, sino que la hizo más impactante. Cada broma se sentía más extraña y subversiva, precisamente porque la música sonaba como la de un corto de Disney. Porky's usaba la música como una máquina del tiempo. La secuela que se olvidó de invitar a Porky. Aquí va una pregunta de trivialidades que deja perplejo a casi todo el mundo. En Porky's 2, al día siguiente, una película que lleva la palabra Porky en el título. ¿En cuántas escenas aparece Porky? En ninguna. Ni una sola. Ni un cameo. No es un flashback. El tipo cuyo nombre aparece en el cartel simplemente no está en la película. Chuck Mitchell, el actor que interpretó a uno de los villanos más memorables de la comedia de principios de los 80, se negó rotundamente a regresar. El punto conflictivo era una escena muy específica. En la versión original del clímax, Porky debía estar entre los miembros desenmascarados de un grupo de odio local, desnudo y exhibido ante todo el pueblo. Desnudez total, frente a una multitud, ante las cámaras. Mitchell dijo que no rotundamente. Así que Porky's 2 tuvo que seguir adelante sin Porky, lo cual es un problema cuando toda la franquicia lleva su nombre. En lugar de reducir el presupuesto, la secuela lo arruinó todo. La trama da un giro hacia una cruzada en un pequeño pueblo. Los chicos de Angel Beach están montando Romeo y Julieta, luchando contra un predicador local de dudosa reputación y los funcionarios del pueblo que quieren clausurar el lugar. Shakespeare, Romeo y Julieta, y una secuela de Porky. Esa es una frase real. Ahora bien, cuando se estrenó Porky's Revenge unos 2 años después, no requería que Mitchell se desnudara frente a un público en vivo, así que apareció como si nada hubiera pasado. La película tuvo tanto éxito que se convirtió en un videojuego de Atari. En 1983, la industria de los videojuegos domésticos tenía una estrategia sencilla cuando una película triunfaba. Grabarla en un cartucho, distribuirla a Kmart y evaluar después si había sido una buena idea. Así fue como el mundo terminó con un videojuego de Porky's para la Atari 2600. Ahora, lanzado por 20th Century Fox Video Games. Este juego basado en la película comprimió una comedia adolescente para mayores de 18 años en un solo cartucho de 8 bits. Aparentemente, bajo la lógica de que nada representa mejor el pasillo de juguetes familiares que una adaptación de una película sobre chicos de secundaria cometiendo delitos en un club de striptease. Jugabas como Pee Wee Morris. El objetivo era infiltrarse en el bar de Porky y luego volarlo todo por los aires. El primer nivel era básicamente como Frogger. Pee Wee tuvo que cruzar una autopista de 5 carriles repleta de coches, policías, porteros y, créanme, cerdos de attack. Sí, cerdos de verdad. Y luego, por supuesto, está el nivel de la ducha. Sí, adaptaron la escena de la ducha para un juego de Atari. Pee Wee se escabulle alrededor de una mujer que se está duchando mientras evita a la mismísima Miss Ballbreaker, representada con pixeles toscos. De alguna manera, aún se la reconoce como el terror de Angel Beach High. Huyendo de un Ballbreaker de 8 bits en 1983, aquello debió de resultar profundamente familiar, casi spiritual, para cualquiera que creciera temiendo a su profesor de gimnasia. Más que un videojuego, era un regreso al pasado con fallos técnicos. El remake de Porky's de Howard Stern que nunca se realizó.
En 2002, Howard Stern era, sin duda, la voz más influyente de la radio estadounidense, el rey de los medios. Si Stern anunciaba que iba a hacer algo, se cumplía. Así que cuando anunció que había adquirido los derechos para el remake de Porky's, nadie lo dudó. Solo había un problema. Stern no era el único que creía ser el dueño de Porky's. Resulta que los derechos se habían dividido, vendido y licenciado tantas veces que, cuando Stern llegó, 3 compañías diferentes creían controlar la franquicia. Así pues, 3 equipos de abogados y 3 teorías sobre quién era el verdadero propietario de Angel Beach. Una de esas compañías, ante la inminente fecha límite para demostrar que aún conservaba sus derechos, se apresuró a producir una secuela con un presupuesto mínimo solo para cumplir con el papeleo. Se estrenó en 2009 con el título de Porky's Pimpin' Pee-wee. Una película que casi nadie vio, hecha prácticamente solo para proteger una reclamación legal. Todo el lío acabó en los tribunales. Se resolvió discretamente en 2013 y el camino de Stern hacia el remake quedó finalmente despejado. Y entonces el remake nunca se concretó. El rey de los medios tenía los derechos, tenía los abogados y tenía el acuerdo. Pero por alguna razón no pudo llevar a Porky's de vuelta a la pantalla. El elenco tenía mucho más talento del que nadie esperaba. Ahora bien, se podían hacer ciertas suposiciones sobre el reparto. Jóvenes desconocidos, sacados del teatro comunitario. No del todo. La promoción del 54 de Angel Beach High fue, discretamente, uno de los grupos con mayor formación académica jamás reunidos para una película sobre adolescentes que se cuelan en clubes de striptease. Empecemos con Pee Wee Morris. Ese era Dan Monahan, quien antes de que le pidieran que corriera a toda velocidad por el campo en ropa interior, se formó en la Universidad de Ohio y actuó en una producción de Broadway de Ricardo III junto a Al Pacino. El actor que interpretaba a Pee Wee había interpretado al bardo junto a Michael Corleone. Ahora, al entrenador Brackett, interpretado por Boyd Gaines, se le recuerda principalmente por su peculiar energía de profesor de gimnasia. Pero en la vida real, Gaines se graduó en Juilliard y ganó 4 premios Tony. Es una de las 5 únicas artistas en la historia de Broadway nominadas en las 4 categorías de actuación. Nancy Parsons, la mujer que podía silenciar una escena con una sola mirada como ball breaker, se formó en el Pasadena Playhouse. Después de Porky, apareció en Magnolias de Acero, compartió escenas con Clint Eastwood en Impacto Súbito y luego apareció en Star Trek. La nueva generación. Tuperello fue interpretado por Tony Guineos, quien saltó a la fama con Los Vagabundos. Tras Porky, consiguió un papel en Duro de Matar 2, donde muere de una de las maneras más dolorosas de ver jamás filmadas en una película de acción, a causa de un carámbano estratégicamente colocado. Y Kaki Hunter, quien interpretó a Wendy, llegó con un impresionante palmarés internacional. Mejor actriz joven en Alemania, mejor actriz en el Festival de Cine de San Sebastián. Y luego, a principios de los 90, dejó la industria y se convirtió en instructora en Utah. El tipo que hizo Porky's también hizo Una historia de Navidad. Y este es uno de esos datos que cuando los escuchas por primera vez, piensas que te están tomando el pelo. El mismo director que nos dio Porky's, la película sobre adolescentes que cometen delitos en un club de striptease de Florida, es exactamente el mismo que nos dio Una historia de Navidad. Clark llevaba intentando realizar Una historia de Navidad desde 1968. Había escuchado por primera vez los relatos de Gene Shepard en la radio mientras conducía para recoger a una cita en Miami. Hoy les hablaremos de la película Una historia de Navidad, escrita por el señor Gene Shepard, y se enfrascó tanto en el proyecto que pospuso la cita mientras daba vueltas a la manzana y pasaba los siguientes 15 años intentando convencer a los demás. Todos los estudios decían lo mismo. No, es demasiado pequeño, demasiado tranquilo, demasiado sentimental. Pero entonces Porky's se convirtió en un fenómeno. Y de repente, Bob Clark tenía poder de negociación. La película Una historia de Navidad recibió luz verde con un ajustado presupuesto de $3,3 millones. Clark renunció a sus honorarios como director e invirtió $150,000 de su propio bolsillo en la producción. Y aquí viene lo que realmente convierte la carrera de Clark en una curiosidad. También dirigió Black Christmas en 1974, una de las primeras películas a las que se les atribuye la invención del género slasher moderno.
además de Asesinato por Decreto en 1979, un prestigioso drama sobre Sherlock Holmes, y Tributo en 1980. Bob Clark no tenía límites, tenía la autopista entera. El final que Bob Clark nunca llegó a hacer. Ahora bien, hay algo sobre Bob Clark que casi nadie sabe. El hombre que hizo Porky's, la película que todos los estudios rechazaron y que recaudó más de $100 millones. Sí, nunca dejó de pensar en Angel Beach. Dirigió él mismo Porky's 2 y luego se desentendió. Se negó a participar en Porky's Revenge. Según se dice, odió el guión. Durante 20 años, la franquicia pasó por otros directores, otras secuelas, otras estrategias para ganar dinero. Luego, a principios de la década de 2000, algo cambió. De repente, el hombre que se había alejado de Angel Beach estaba volviendo a la carga. Clark concedía entrevistas, recordaba la película y hablaba de ella con una calidez que no había mostrado en años. Y están rehaciendo Porky's con Howard Stern, un director de casi 70 años que vuelve a la película que hizo posible toda su carrera. El 4 de abril de 2007, Bob Clark conducía por la autopista de la costa del Pacífico en Los Ángeles cuando un conductor ebrio lo embistió de frente. Clark falleció en el acto. Su hijo Ariel, de 22 años, también murió. Clark tenía 67 años. Todo lo que estaba construyendo al final, la nueva versión, el renovado interés, la oportunidad de volver a Angel Beach una vez más, se esfumó esa mañana. El hombre que no pudo llevar a cabo la película de Porky en 1980 tampoco pudo lograr su regreso triunfal en 2007. Esta vez no fue Hollywood quien lo detuvo, fue un conductor ebrio. Y, de alguna manera, eso podría ser lo más triste de toda la saga de Porky. Ahí lo tienen, amigos. 15 datos curiosos sobre la película que Hollywood no quería, que los críticos intentaron ocultar, pero que el público convirtió en un fenómeno de todos modos. ¿Qué dato les sorprendió? Cuéntenos en los comentarios. ¿Eras más del equipo Pee-wee, del equipo Carne o del equipo Jamás le confesaría a mis padres que vi esto? Ojalá mi mamá no lo vea. En fin, dale me gusta, suscríbete y comparte esto con quien quiera que te colaras en Porky's en aquellos tiempos.